¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos. Un nuevo día, una nueva oportunidad, ¿verdad?, de ser impartidos por la poderosa palabra de Dios. Gracias a Dios por tu vida, ustedes que se conectan y que están atentos a lo que el Espíritu Santo el día de hoy nos va a hablar a través de las clases. Démosle gracias al Señor. Acompáñame y pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde están. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias, Todopoderoso, Señor, por la oportunidad que nos das de ser ministrados a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Tú eres el Maestro, tú eres el Señor, tú eres el que conoce todas las cosas, Padre. Gracias te damos por la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre para perdón de nuestros pecados. Gracias por reconciliarnos con el Padre, Señor. Ahora somos hijos de Dios, bien amados, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Gracias también te damos por este remanente, Padre, que conectas a estas clases del Elim. Declaramos que hay un empoderamiento en ellos, que es la unción, que es el fluir de tu Santo Espíritu, Señor, trayéndonos verdad, trayéndonos palabras reveladas, Señor, de tal manera que va a haber cambios en nuestras vidas. Yo declaro en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo revelándonos lo que el cielo habla, la voluntad del Padre en esta hora. Te pedimos, Señor, toma todo control. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios, sea atado y reprendido y por el dedo de Dios sea echado fuera. Todo principado, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas en esta hora sea reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos que hay paz. Declaramos que hay gozo. Declaramos que nuestro corazón está atento a recibir la palabra de Dios y todo lo que hagamos sea para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Y todos decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mire qué bonito es cuando nosotros reconocemos que separados de Dios nada podemos hacer. Le necesitamos día a día. Nosotros necesitamos beber de la fuente, beber de su espíritu, ¿verdad? Y ser ministrados por el Maestro. ¿Cuántos dicen ahí amén? Amén, gloria a Dios. Y bueno, miren, mi participación en esta hora es impartir la clase número 8 de equipamiento ministerial. Ahí usted sí tiene sus libros, sus cuadernitos. Si no, acuérdese, tiene que tener su Biblia, su cuaderno, su plumita. Haga apuntes para que usted después de la clase pueda también repasar y sobre todo dejar que el Espíritu Santo sea el que le hable, sea el que le motive, sea aquel que toque su corazón y haya respuestas a nuestras necesidades, ¿verdad? Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvos, se acuerda que también somos débiles, pero el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor y su poder se perfecciona, obviamente ahí donde hay debilidad, en nuestra debilidad. El tema de hoy es discípulos en la unción del Maestro. ¿Cuántos se recuerdan que hemos estado pasando estos temas, discipulado en la unción del evangelista? Acuérdese, es aquel que trae las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Y somos portadores de llevar estas buenas noticias. También vimos la unción del pastor, que es aquel que cuida, que guía, que alimenta las ovejas, que sana, ¿verdad? Las dolencias, ahí las heridas, es la unción del pastor. Y hoy día vamos a ver la unción del Maestro. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo es y seguirá siendo nuestro Maestro. Es su palabra, ¿verdad? Dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mire, como base bíblica,
Ahí tenemos Lucas 6:40. Lea juntamente conmigo la palabra de Dios, ¿verdad? Tenga ahí, esté siempre preparado con la Biblia. Lucas 6:40 y vamos a leerlos juntos. Dice la palabra: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Se recuerdan que leímos la clase anterior, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos decía: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la plenitud y estatura de Cristo Jesús. Y hablamos que plenitud significa que no le falta nada, que está lleno, que está completo, que el carácter de nuestro Señor es formado en cada uno de nosotros. De hecho, hemos hablado que estas clases tienen ese fin de darnos el conocimiento, ¿verdad? De cómo llegar a esa estatura, a esa plenitud en Cristo Jesús, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos despojados de toda obra de la carne, de todo egoísmo, de toda mala actitud que hemos adquirido a través de nuestra vida, ¿verdad? Ese es el fin, es ministrarle, es empoderarlo a través del Espíritu Santo para que Cristo sea formado obviamente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia: el discípulo nunca va a ser superior a su maestro, pero va a llegar a ser perfeccionado como su maestro, a parecerse, a hablar como él. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, los pensamientos, la voluntad, el anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros está plasmado ahí en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen ahí? Amén, gloria a Dios. Mire, vamos a leer en 2 de Timoteo 2:2, dice la palabra: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que te he enseñado, en otras palabras, lo que has visto en mí, lo que me ves hacer, esto te encargo a ti que enseñes. Mire, nuevamente, veíamos las clases anteriores, cómo en el corazón del maestro estaba: enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. Cómo él a sus discípulos los capacitó, ¿verdad? Les enseñó, los ministró de tal manera que también ellos pudieran ministrar a otros y fuéramos nosotros alcanzados. Este era el sentir de la palabra de Dios dirigido a Timoteo, ¿verdad? Decía: lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esa es una de las características de aquellos que servimos al Señor, de aquellos que le hemos entregado nuestra vida y hemos estado dispuestos a seguirle, ¿verdad? Ser discipulados por el Maestro. Hombres fieles, hombres que perseveran en el llamado, hombres entendidos, hombres que tengan la revelación, que es el Dios Todopoderoso el que les ha hecho el llamado, que no es el hombre. No es el hombre, no son los pastores, lo hemos dicho, no somos los líderes. El llamado es un llamado del cielo, es un llamado divino para cada uno de nosotros. Que sean idóneos para enseñar también a otros, obviamente. Hombres fieles y hombres que sean idóneos para poder ministrar y enseñar a otros. Pero también es bien importante como un modo de vida, como un estilo de vida. No únicamente leer la palabra, enseñarle a otro cuando nosotros no vivimos la palabra. Por eso es tan importante ponernos siempre a cuentas con el Señor. Si hay debilidades, si hay cosas en las que Dios está trabajando y obrando en nosotros, áreas que todavía necesitan ahí que el Señor pula, ¿verdad? Que ponga su mano, que quite lo que estorba y que ponga aquello que hace falta en nosotros, como decía el rey David, ¿verdad? Señor, dice, pon un espíritu recto dentro de mí, porque obviamente pues también él batallaba como nosotros, ¿verdad? Y un espíritu noble sea el que me sustente.
Necesitamos cada día que el Espíritu Santo sea el que nos sustente, el que nos guíe, el que nos dirija en todo tiempo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está hablando, ¿verdad?, de ser agradecidos con aquellos que nos ministran la palabra de Dios, aquellos que nos enseñan, aquellos que pagan el precio, ¿verdad? Está hablando de que seamos conscientes, que haya en nosotros un espíritu de agradecimiento para aquellos que nos imparten y nos ayudan a vivir la palabra de Dios. Siempre nos hace falta nuestros mentores, nuestros líderes, nuestros pastores, puesto que Dios les ha dado autoridad. Dios les ha puesto a ellos para que ellos sean nuestra cobertura y podamos tener un aprendizaje con fundamento bíblico. No aprendemos solos, no nos enseñamos solos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser líderes llenos, ¿verdad? Llenos, saturados de la presencia de Dios. Y sobre todo ser testimonio de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sigue diciendo la palabra. Dice, hágase partícipe de toda cosa buena. Debe de compartir, obviamente, pues también de lo que Dios le da, ¿verdad? Es un concepto de honra, honrar a aquellos que nos toman el tiempo para enseñarnos las palabras de Dios. Debemos de despojarnos de todo aquello, de todo egoísmo, para también compartir, ¿verdad? Hasta con una palabra de agradecimiento a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Gálatas 6:6. Y bueno, mire, vamos a entrar al tema. Y viene una pregunta aquí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el discipulado en la unción del Maestro para todo discípulo de impacto mundial? Y obviamente, ¿por qué es importante, verdad, en estos tiempos que estamos viviendo? Y la respuesta, obviamente, pues usted podría contestarla también, ¿verdad? ¿Por qué tengo que tomar estas clases? ¿Por qué estoy invirtiendo el tiempo aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Obviamente hemos hablado de la unción quíntuple, hemos hablado del carácter de Cristo, ¿verdad? Que Jesús mismo, recuérdese, mientras Él estuvo en la tierra, el ejemplo nos dio. Él daba buenas noticias al pueblo de Dios. Era un pueblo que sabía las escrituras de Dios, pero no tenía la revelación verdadera de lo que significaba ser participantes, hijos del reino de Dios. Jesús fluía en esa unción. Era algo innato, era algo que a través del Espíritu Santo pues Él fluía, ¿verdad? También Él fluía en la unción del pastor. Él era el que los cuidaba, Él era el que sanaba el corazón, ¿verdad? Los liberaba. Él era el que sacaba ahí todos los demonios, todas esas cosas que traían. Él sanaba al enfermo, ¿verdad? El paralítico lo levantaba, el sordo escuchaba. Y usted sabe tantos milagros que hizo el Señor mientras estuvo aquí en la tierra. Conocemos la historia, ¿verdad? De lo que el Señor ministró también, la palabra de Dios, siempre encargándose de enseñar. Ahí fluía Él con la unción del Maestro. Creo que es muy importante que nosotros le demos valor a estas enseñanzas, a nuestro centro de capacitación de impacto mundial. Tenemos que estar preparados para la cosecha de almas, para el mayor avivamiento que viene, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos estamos discipulando. Y poco a poco Dios va poniendo en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Para también nosotros dar de gracia lo que de gracia obviamente recibimos, que es ser enseñados por la palabra, pero también ser discipulados, ¿verdad? Ser discipulados y dar de gracia a otros, discipular a otros, enseñar a otros, que es lo que en esta hora pues obviamente se está llevando a cabo. Tenemos que estar preparados
y fluir en la unción quíntuple. Yo ya le he enseñado en otras clases que el ADN del Señor está en cada uno de los creyentes, ¿verdad? El carácter de Cristo está para cada uno de nosotros y obviamente que fluimos en nuestros hogares, en nuestra casa, con nuestra familia, en esa unción, velando, cuidando, enseñando a nuestros hijos. Ahí de una manera natural estamos ya fluyendo en esa unción del Maestro. Que el carácter de Cristo sea formado en cada discípulo. Y lo hemos dicho, menguar, como dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos, ¿verdad? Que quedemos así de chiquitos, que desaparezca toda mala actitud, toda mala palabrería y toda cosa que no proviene de Dios y que Cristo mengue, que Cristo sea formado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Obviamente a través de estos discipulados, con un caminar en el Señor, a través de nuestra vida propia, ¿verdad? Donde vamos a ser retados, donde el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ministrar hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No es de un día para otro, mis amados hermanos. Esto conlleva tiempo, conlleva también sumisión, ¿verdad? A la autoridad. Entonces no es algo fácil. A la carne no le gusta someterse. La carne es contra el espíritu. La carne es la voluntad, ¿verdad? Que está desalineada al propósito de Dios, ¿verdad? Como que de repente, como las ovejitas, así que se descarrilan, ¿verdad? Que ellos no quieren seguir ahí la manada, no quieren seguir al pastor, no quieren oír la voz de su pastor, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es eso. Pero la Biblia dice, mis ovejas, así es como nos identifican, mis ovejas oyen mi voz y me siguen a donde Él nos dirija, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús, que el carácter de nuestro Señor se note en nosotros, ¿verdad? Que la gente pueda decir, hay algo en ti, hay algo nuevo, tú no eras así, algo diferente estoy mirando en ti, y obviamente que provoquen ellos también hambre y sed de decir, pues yo también quiero de eso que puedo percibir en ti, que a lo mejor no sé ni qué es, pero que es algo bueno, ¿verdad? ¿Cuántos dicen ahí? Amén. Yo creo que todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas en esa situación donde vemos la diferencia, ¿verdad? De cómo nos sentimos y vemos de repente una persona llena de unción, llena del Espíritu Santo y queremos eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Él nos crió para cosas buenas. En su corazón está que usted y yo caminemos en bendición y no maldición. Es a través de nuestra separación con el Señor. Es a través de nuestra ignorancia a la palabra, al propósito de Dios, que nosotros empezamos a sufrir esas consecuencias. Pero gracias a Dios, mire, estamos en este tiempo, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y el reino de los cielos obviamente pues está en Jesús. Jesús es el reino de los cielos. En Él habita toda la plenitud de ese Dios todopoderoso y eso obviamente es el propósito. Que seamos nosotros ministrados, capacitados para poder hacer la obra del Señor y que el nombre de Dios pues sea siempre exaltado, ¿verdad? Que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Número 2, preparar a la iglesia gloriosa por la cual Cristo viene. ¿Cuántos saben que ya Cristo viene, verdad? Maranata, Cristo está por llegar en todo tiempo y en todo momento nosotros debemos de estar listos ahí, íntegros, sin que nada nos reproche, ¿verdad? Y ese es el motivo, que tengamos nosotros que estar listos para cuando Cristo venga, estar preparados por una iglesia sin arruga y sin mancha.
No sabemos en qué momento el Señor pueda llegar, pero lo que sí es seguro es que Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que estar preparados, mis amados hermanos. Ese es el corazón del pastor, pero también es el corazón del evangelista, pero también es el corazón del maestro. Enseñar. Hay una carga por ministrar la palabra de Dios, por enseñarle a la persona cómo caminar, ¿verdad? Sobre lo natural, cómo caminar en la gloria de Dios, en su presencia, y que se pueda manifestar la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, número 3. Equipar y adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Obviamente, pues habla de preparación, habla de ser enseñados. La persona que no quiere ser discipulada, lastimosamente va a ser difícil que pueda ver la gloria de Dios y cambios en su vida. Y esto es muy importante. Hay muchas personas buenas, muy bien intencionadas, pero aún sin embargo, pues no han tenido la revelación de la importancia de ser adiestrados, de ser enseñados, de ser preparados por sus pastores, por sus líderes, y pues por consecuencia vemos los frutos, ¿verdad? Que la persona sigue viviendo su mismo estado en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en el área de las finanzas, en el área de la salud, ¿verdad? Y es que hace falta ser enseñados en la palabra. Mi pueblo fue destruido, dice la palabra, porque le faltó el conocimiento. Número 4, recoger la cosecha final. Estamos en tiempos de finales, ¿verdad? De la cosecha final, y obviamente pues necesitamos predicar el evangelio, necesitamos enseñarle a la gente que en Jesucristo hay salvación, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que hay restauración, que hay liberación, que no tienen que vivir más oprimidos y a expensas del enemigo, ¿verdad? Necesitamos mostrarle la palabra, pero para eso necesitamos un corazón humilde, un corazón que se deje moldear, no por la persona, vuelvo y repito, el maestro es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros. Él nos va a enseñar todas las cosas y debemos de pensar en aquellos que están en nuestros hogares. Hemos recibido salvación, pero todavía hay familiares, hay a lo mejor hijos, a lo mejor padres, abuelos, ¿verdad? A lo mejor hay nietos, sobrinos, familia cercana a ti que necesita también ser adiestrada, que necesita ser enseñada en la palabra para que se manifieste el reino de Dios en sus hogares, que haya paz, que haya amor, que haya gozo, que haya salud, que haya prosperidad, ¿verdad? Que haya unidad en las familias. Y todo esto es posible a través de Jesucristo, de su Espíritu, a través de una persona que le ha dado cabida, ¿verdad?, en su corazón al Señor. ¿Cuántos dicen ahí amén, verdad? ¿Cuántos quieren de esto? Yo creo que todos, mire, cuando nosotros llegamos al Señor, venimos así todos pues tristes, deprimidos, cargados de tanto problema, de tanta circunstancia, de tanto golpe que hemos recibido en la vida. Y cuando llegamos al Señor, nos topamos con promesas de vida eterna, con promesas de amor, de restauración familiar, de restauración financiera. Yo me recuerdo que cuando yo llegué aquí a la iglesia Impacto de Fe, esa era mi condición. Por eso puedo entender a otros. Por eso me es fácil también ministrar la palabra para que también ellos vivan lo que a nosotros nos ha tocado vivir y a muchos de nuestros hermanos, que es la vida abundante en Cristo Jesús, que es la victoria. Y me recuerdo haber llegado pues sin ilusiones, ¿verdad? Sin esperanza, con las tarjetas de crédito económicamente pues mal hasta el tope. Y recuerdo haber recibido una palabra de parte de nuestros pastores que Jesús iba a darnos libertad financiera, ¿verdad? Que en Cristo Jesús tenemos dominio, señorío sobre nuestras finanzas, que no necesitábamos estar pues mal, ¿verdad? Endeudados y sin dinero. Y yo me recuerdo que yo dije, yo necesito de eso.
Yo reconocí que no había sido buena administradora en el área de las finanzas, que había vivido sin los principios de Dios y por lo tanto tenía que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Se manifiestan las consecuencias de nuestros actos y de las decisiones que día a día nosotros tomamos. Y recuerdo haber agarrado esa palabra y yo le dije, Señor, enséñame a vivir los principios bíblicos. Yo quiero de eso, Señor. Yo estoy cansada ya de estar viviendo endeudada, de estar viviendo de una manera incorrecta. Ayúdame, por favor. Y mire, puedo decirle que inmediatamente, antes de un año, mucho antes, pues ya mis tarjetas estaban liquidadas. Ya me recuerdo, me deshice de todo aquello. No estaba preparada para lidiar con eso. Y hoy día puedo decirle, ¿verdad?, que Dios me ha dado la victoria en esa área. Sé ministrar mis tarjetas de crédito, porque obviamente pues eso nos ayudan aquí, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Para adquirir propiedades, algún carro. Nos ayudan para bien, pero siempre y cuando nosotros podamos ministrar. Y es a través de la palabra de Dios, de estas enseñanzas que el Señor nos da, que aprendemos a gobernar y no a ser gobernado por las circunstancias, ¿verdad? Tenemos victoria en Cristo Jesús en el área de la familia, en el área de la salud, en el área del ministerio. Dios nos ha bendecido en todas las áreas, pero ha sido a través de la palabra, a través de la sujeción, ¿verdad? Y la obediencia al llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si hubiéramos decidido no seguir a Dios, no ser discipulados por nuestros pastores, por la palabra de Dios, nuestros líderes, créame que nuestra vida hubiera seguido en las mismas condiciones. Puedo decirle, ¿verdad?, para la gloria de Dios, que Dios ha restaurado mi familia, Dios ha restaurado mi matrimonio, Dios ha restaurado también mi salud. Él ha hecho maravillas, Él ha hecho cosas nuevas, ¿verdad? Ha restaurado el área de los hijos, todas las áreas. El Señor ha estado obrando y seguirá obrando, ¿verdad?, para la gloria de Dios. No hemos llegado todavía al fin, todavía seguimos creciendo, pero siempre vuelvo y le repito, es a través de sujetarse a la palabra de Dios, ¿verdad? Añadirse a la voluntad y al deseo que es Dios, no poniendo nuestra mirada en la gente, que también obviamente pues ellos son personas como nosotros, que están lidiando aquí en la tierra también con las mismas circunstancias que nosotros nos toca vivir. Entonces, no pongamos nuestra mirada en la gente, pongamos nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es el que nos gobierna y Él es el que nos dirige. Y jamás nos va a decir, apártate de mí, no leas la palabra, haz lo malo, jamás. El Señor siempre nos va a exhortar a seguir los caminos, a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vemos aquí otra pregunta. ¿Cómo es entonces este discipulado en la unción del maestro en estos tiempos de gloria? Y mire, número 2, es un discipulado que aprende el corazón del maestro. Hay una pasión por enseñar. Y creo que el ingrediente siempre principal va a ser el amor. El amor y el agradecimiento por lo que Cristo hizo, por lo que Él es, ¿verdad? Que Él es santo, que Él es digno y Dios ha puesto en nosotros ese sentir. Es un sentir que nos ayuda a poder enseñar y a ministrar a otros. Tenemos ya por la gracia de Dios pues 10 años ministrando en la escuela de liderazgo y créame que puedo decir que los más bendecidos somos nosotros, ¿verdad? De poder enseñar a otros, poder impartir la palabra de Dios para que también ellos vean la gloria de Dios en su matrimonio, en su vida personal, en todas las áreas de su vida. Eso es lo que nos conlleva a entregar nuestro tiempo, a estudiar la palabra de Dios, a hacer estos videos, a pararnos en un salón. No es dinero, mis amados hermanos, ¿verdad? No es que cuánto le pagan, no. Es el amor por lo que ya Cristo hizo. Él ya nos bendijo con toda bendición, ¿verdad? Dice la Biblia,
con toda bendición en los lugares celestes. Lo tenemos todo. El que tiene a Cristo, mi amado hermano, no necesita nada, puesto que en Cristo hay plenitud, hay bendición, ¿verdad? Somos coherederos juntamente con Cristo. Esa es nuestra recompensa, su presencia, su amor, su obra redentora, ¿verdad? Eso es para nosotros lo que nosotros recibimos, y obviamente el verlos a ustedes levantarse como líderes, pasar esa línea de ser simplemente un creyente para ser un discípulo y un seguidor de Jesús. Por eso lo hacemos. Por eso nosotros pagamos el precio cuando ministramos también la palabra, cuando tomamos este tiempo por años. Aún mire, cuando llueve, nieva, ¿verdad? Relampaguea, el viento, inundaciones, siempre seguimos adelante con esa expectativa y ese amor y esa pasión para enseñar a otros, ¿verdad? Para que Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que nos empuja. Esa es la pasión que siente aquel que tiene un corazón del maestro. Querer enseñar y transmitirle a otros. Pero obviamente siempre con nuestro testimonio. No podemos quererle enseñar algo que nosotros no vivimos. Si nosotros lo hacemos, si Cristo se ha glorificado y si somos ahora un testimonio de que Cristo es real, obviamente tenemos la autoridad para también enseñarle a otros. Pero yo siempre lo digo, no ponga su mirada en el maestro, no ponga su mirada en el líder, ¿verdad? Usted ponga su mirada en el maestro, que es Jesucristo. Nosotros simplemente somos un instrumento en manos de Dios. Nosotros somos simplemente la voz, como dijo Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Esa era su encomienda. No era importante tanto el nombre de él y su posición, ¿verdad? Él dijo bien claro, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Igualmente somos aquellos que ministramos la palabra de Dios, simplemente la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen ahí? Amén. ¿Y cuántos le van a permitir al Espíritu Santo ser también la voz? ¿Cuántos están dispuestos, mis amados, a pagar el precio de ser moldeados, de ser enseñados, para también ir a enseñar y capacitar a otros? Que se cumpla la palabra y el anhelo de mi Señor Jesucristo, que es: enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Eso era su carga de nuestro Señor Jesucristo. Él quería que nosotros aprendiéramos a vivir el reino de Dios, ¿verdad? Que aprendiéramos a vivir en bendición y no conforme el mundo dicta, ¿verdad? No con las corrientes de este mundo que son contrarias al reino de Dios. Sigue diciendo aquí, ¿cómo es el discipulado en la unción entonces del maestro? Es un discipulado que es enseñado en la revelación. Tiene que haber una revelación en nosotros para hablar la palabra de Dios. Si no hay revelación, únicamente pues ministraríamos así de una manera pues sin el fundamento, ¿verdad? Sin haber fe en nosotros. Y dice la Biblia que lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Tiene que haber una revelación de este llamamiento de las escrituras de Dios. Tenemos que tener fe y creer lo que la palabra de Dios dice para nuestro beneficio. Número 3 dice, es un discipulado que imparte la unción también. No solamente la recibe, no solamente se beneficia de ser enseñado de la palabra, sino también la imparte, obviamente a través del Espíritu Santo. Recuérdese, la obra siempre es de nuestro Señor y no es algo que damos nosotros en nuestra fuerza. Es el Espíritu Santo ahí empoderándonos para empoderar a través de una impartición a los demás. Ese es el fin. Es un discipulado que establece un estilo de vida, un corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Una conversión genuina en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia, como lo hemos venido hablando. Un estilo de vida. No podemos estar a medias, con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo. Eso no debe ser, mis amados hermanos. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. A eso estamos llamados usted y yo.
a participar de la voluntad de la palabra de Dios, ¿verdad? A participar de las bendiciones que Dios tiene, obviamente para poderlas impartir a los demás. Que las personas vean que verdaderamente somos los mismos donde quiera. Si vamos a nuestro trabajo, los ojos de la gente están puestos en nosotros. Pero sobre todo, como dice la Biblia, los ojos de Dios, los ojos del Señor están puestos sobre todo los hijos de los hombres, ¿verdad? Así es que hay que guardar y cuidar nuestro testimonio, un estilo de vida. No es difícil, mi amado hermano. Conforme usted camina con el Señor, es fácil. Es fácil aprender a hablar y hacer lo que Él hace. Conforme nos llenamos de su presencia, vamos dejando ahí cosas que no nos ayudan, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y nos redarguye. Él viene y nos dice lo que es correcto y lo que no debemos de hacer. Pero también Dios es bueno. Dios es bueno para poder perdonarnos cuando nosotros reconocemos que algo no está bien en nosotros. Es un discipulado espiritual y transformacional. Hay cambios. No son enseñanzas seculares, producen cambios. El discipulado espiritual lo va a hacer a usted ver los milagros, ver la gloria de Dios, ¿verdad? En todo tiempo y en todo momento, en su casa, en su familia, con sus hijos. Otra de las preguntas, mire qué bonito, ¿qué bendición nos trae el discipulado en la unción del Maestro? Obviamente, ¿verdad? ¿Qué beneficios va a traer el estar siendo discipulados en esta unción del Maestro? Y obviamente, pues yo diría que nos va a dar fruto, nos va a dar madurez, nos va a dar crecimiento. Mire, nos concientiza también del carácter de Cristo para vivirlo y compartirlo, ¿verdad? Nos hace estar consciente de la importancia de ser y también hacer discípulos. Nos habilita para recibir las 5 unciones del carácter de Cristo Jesús, vea, fluir en esa unción. Nos revela el principio de crecimiento ilimitado. Mire qué bonita palabra, ilimitado del Maestro, que se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Es imposible seguir al Señor, estar siendo ministrados por su palabra, ¿verdad? Y que no se nos pegue nada, no. Al contrario, ya cuando menos pensamos, hablamos como el Señor, vea, alabamos a Dios en todo momento, y también cuando estamos con las personas, ¿verdad? En nuestro diario vivir, también pues ahí les podemos ministrar, porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, es que habla la boca. Lo que hay en el corazón, eso es lo que va a salir en nosotros, ¿verdad? Hay crecimiento y obviamente también hay fruto, entonces es bonito ser discipulados, dejarse discipular y poder discipular a otros. Mire, ¿cuánto debe durar? Es otra pregunta. ¿Cuánto debe durar el discipulado en la unción del Maestro? Toda la vida, ¿verdad? Conteste ahí usted. Toda la vida. Dijimos que es un estilo de vida. Entonces es hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame. Siempre estamos siendo discipulados. Impacto de Fe es una iglesia muy trabajadora que no camina, sino vuela, ¿verdad? Porque siempre estamos siendo ministrados, adiestrados en la palabra. Aún nosotros siempre tenemos que estar con nuestros mentores, con nuestros pastores, en los congresos, en los servicios, siempre bebiendo de la fuente que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hagámonos la idea de que siempre tenemos que tener esa humildad y ese carácter para perseverar en las promesas de Dios. Un día una persona me preguntó, ¿verdad? Cuando yo le invitaba, véngase a las clases, le van a ayudar, le van a ministrar. Y yo me recuerdo estarle ahí insistiendo un poco y ya la mujer así como que dijo, bueno, pues ya me insistieron demasiado. Y fue su pregunta, oiga, ¿y cuánto va a durar este discipulado? ¿Verdad? Pero en ese momento yo no le quise decir toda la vida, porque imagínese, o sea, si la convencí de que a lo mejor pudiera venir y se me iba a asustar si yo le decía toda la vida. Entonces pues mi respuesta fue, no, mire, pues primeramente son 3 meses, pero véngase, de alguna manera yo tenía que convencer a esta mujer, ¿verdad? Yo dije, ya el Señor hace que haga su obra completa, que el Señor la ministre, porque cuando
cuando usted bebe del agua, siempre queremos más de Él. Cuando usted bebe del agua de vida, siempre provoca más sed para seguir bebiendo. Esto es cotidiano, ¿verdad? Como la mujer samaritana, que le dijo a Jesús, dame de esa agua para no tener que volver a este pozo. Y Jesús refiriéndose a él, ve al agua de vida, y ella hablando de una manera literal. Ella simplemente quería no tener que estar cargando y dando vueltas todos los días, y yo me imagino varias veces al día para tomar el agua del pozo. Pero mire, el agua de vida es todos los días, y es en su presencia, es a través de su espíritu, de la coinonía, que nosotros tenemos esa agua para saciar nuestra sed día con día. No podemos saciarnos un día y pasar una semana sin beber de agua, ¿verdad? No se podría hacer. Cada día tenemos que estar bebiendo del agua de vida igualmente, ¿verdad? En lo espiritual, pues obviamente tenemos que saciarnos y beber del agua de vida. ¿Quiénes deben de ser discipulados en esta unción? Todos, todo hijo de Dios, todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador y que ha aceptado el reto, ¿verdad?, de involucrarse. ¿En qué áreas? Mire, ¿en qué áreas se practica el discipulado en la unción del Maestro? Obviamente en el Centro de Impacto Mundial. ¿Qué áreas? ¿En qué áreas podemos nosotros fluir y ejecutar esa unción del Maestro? Mire, número 1, obviamente en nuestros discipulados básicos, ¿verdad?, cuando recién llegamos, en los retiros de impacto, como son los Penieles, los Jordanes, en el ELIN, que es la escuela de liderazgo, también en el EMIN, que es la escuela de mentores, en la escuela de universidad y en las células, ¿verdad? Ahí nosotros pudimos enseñar la palabra. Todo aquel que practica, ¿verdad?, lee la palabra y enseña a otros, ya está fluyendo en la unción del Maestro. No necesitamos títulos universitarios. Lo único que necesitamos es amar la palabra de Dios y estar dispuestos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mire, como conclusión ya del tema, pues hemos aceptado ese reto y el desafío, ¿verdad?, en estos tiempos de gloria para agarrar la cosecha final, la última cosecha final, el mayor número de almas para Cristo. Así es que no vacilemos en seguir adelante, en seguir siendo adiestrados y enseñados por la palabra, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hemos desmayado, dice la palabra. Cruce entonces esa línea de ser creyente a ser un discípulo de Jesús. Determínese y practique también a fluirlo. Mire, esto es bien importante. Fluya, practique poco a poco para que usted empiece a enseñar. Y ya viene innato, enseñamos a nuestros hijos, obviamente usted también puede enseñar a otros del amor de Dios. Dios te ama, ¿verdad? Dios suple todo lo que te hace falta. En Cristo Jesús todo lo podemos. Entonces, cierre sus ojos y me gustaría orar en esta hora y activar en nosotros esa unción del Maestro. Dar de gracia lo que de gracia por años pues ya hemos recibido. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por este remanente que tú estás levantando para la cosecha final, Señor. Hoy nos determinamos a ser, Padre, discípulos que imparten a las naciones, Señor, que van a impactar a todas las naciones, Padre de la tierra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a crecer también como discípulos en esta área magisterial, a fluir, Señor, para poder enseñar a otros. Padre, te pedimos que pongas de tu amor y que nos des eficacia, Señor, para poderlos ministrar y dar de gracia lo que de gracia recibimos. En el nombre del Señor Jesús, Padre, yo te pido en esta hora por cada uno de mis amados hermanos, ahí donde están, Señor, levanta tus manos en esta hora. Si tú le has dicho amén, si tú le has dicho al Señor, ayúdame, Señor, enséñame, así como María, ¿verdad?, que se postró a los pies de su Maestro y ella dejó todo para en esa hora simplemente
fijar su mirada en cada palabra que salía de la boca del Señor. Ella tenía hambre. Yo declaro en esta hora, y tú pídele a Dios en esta hora: Señor, dame hambre por la palabra, Padre. Mire, yo voy contra todo aquello que se opone al conocimiento del Hijo de Dios. Ato y reprendo todo espíritu que esté atando la mente, toda venda que el enemigo ha puesto para que no le resplandezca la luz del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que por la unción se pudren todos yugos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, no digas: soy un niño, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, porque el Señor te dice en esta hora: yo te he levantado, ¿verdad? Yo te he levantado para que en mi nombre tú hables mi palabra. Yo soy el que pongo mis palabras en tu boca. Todo temor a enseñar la palabra de Dios es reprendido y es echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro en esta hora que hay una impartición del Espíritu Santo en ti. Levanta tus manos y recíbelo. En el nombre de Jesús, dile: Señor, en tu nombre echaré la red. Tus palabras saldrán de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Reciba de parte del Espíritu Santo una impartición poderosa. En esta hora viene una unción, viene un poder para enseñar y predicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús puedo ver cómo gente es impactada a través de las enseñanzas que van a salir de tu boca, a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo puedo ver como hijos, como familia, como personas que están a tu alrededor van a ser impactadas. Mire, a través, percibo en esta hora en el nombre de Jesús que se va a levantar el pueblo de Dios. Va a ser enseñado y equipado para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recíbalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta hora. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos a la próxima clase. Hasta luego y bendiciones.